Bienvenidos a un nuevo tema sobre nuestro curso de macros. Hoy revisaremos una de las funciones que usamos frecuentemente cuando realizamos automatizaciones en Visual Basic para aplicaciones. Nos estamos refiriendo a la función isNumeric. Esta función es una de las que nos permite controlar ciertos errores de registro de datos. Se utiliza para determinar si una expresión puede evaluarse como un número. Es especialmente útil cuando estamos validando datos procesando entradas de los usuarios. En simples palabras, nos permite validar tanto entradas y salidas de información siempre y cuando estos sean valores numéricos. En el caso de que no sean numéricos, el código simplemente no lo procesará. La sintaxis de esta función es muy similar a las ya estudiadas. Por ejemplo, en este caso está dada por la expresión afectada por la función isNumeric, donde la expresión que deseamos evaluar puede ser una variable, puede ser una celda, puede ser un valor ingresado por el usuario, etcétera, etcétera. De esta expresión, el valor de retorno será verdadero o true si es que la expresión puede evaluarse como un número y devolverá un falso si es que la expresión no es numérica. Pero para que puedas comprender mucho mejor, vamos desarrollando nuestros ejercicios que nos han propuesto para esta clase. Mira, en nuestro primer ejercicio nos dicen, programa un procedimiento en IVA que solicite al usuario ingresar un dato mediante un input box donde el valor ingresado debe validarse para comprobar si es un número. Si el valor es numérico, debe colocarse en la celda B6 de la hoja activa y mostrar un mensaje confirmando que es un número. Y si no lo es, debe mostrarse un nuevo mensaje que diga no es número. Bien, lo que nos piden hacer aquí es muy sencillo. Nos dicen implementar un input box para registrar solo números y si son textos o cualquier otro carácter, pues que no pasará nada. Así que vamos a ello. Entonces nos vamos a nuestro editor de código, aquí insertamos un módulo y estructuramos nuestro primer procedimiento de nombre validar entradas usuario. Además vamos a declarar una variable valor del tipo variant. Recuerda que el tipo variant es un tipo de variable que acepta cualquier carácter. No le importa de que si es número, de que si es un texto o cualquier otro carácter. Entonces, a esta variable valor lo igualamos a un input box precedida por el objeto application, donde nos solicita ingresar un número. Y lo interesante de esta función inicia aquí. Vamos a validar que sea un número y para eso decimos, si lo que tiene almacenado la variable valor afectada por la función isNumeric es igual a true, o sea verdadero, primero que dicho valor ingresado por el usuario se registre, en este caso en la celda B6. Además que nos muestre un mensaje que diga, el valor es numérico. Caso contrario, si la expresión es evaluada como texto, simplemente que nos muestre un nuevo mensaje que diga, el valor no es numérico. Y cerramos la condición con end if. Fíjate que en esta estructura if then else estamos validando si el valor ingresado por el usuario es número mediante la función isNumeric. En el caso de ser número, este se debe de registrar en la celda B6 y nos va a mostrar un mensaje mencionando que el valor es número. Pero si no es un número, nos retorna un nuevo mensaje que diga el valor no es numérico. Muy sencillo. Bien, ahora vamos a ejecutar este procedimiento. Mira, aquí nos dice ingrese un número, entonces ingresamos el 7, por ejemplo, y aceptamos. Observa que nos dice que el valor es numérico y es más, en la celda B6 ya se muestra el número 7. En cambio, si registramos un texto y aceptamos, observa que nos dice que el valor no es numérico. De esta manera vamos a evaluar valores numéricos y no numéricos ingresados o registrados por el usuario. En nuestro ejercicio 2 nos dicen, diseña un procedimiento en IVA que recorra el rango de celdas desde la celda A7 hasta la A17, donde se identifique y sume únicamente los valores numéricos. Además, copia estos valores en la columna P de manera continua. Finalmente, se debe demostrar un mensaje emergente donde se muestre el total acumulado de los valores numéricos detectados. Muy interesante lo que nos piden programar en este ejercicio.
Mira, primero nos dicen que desde la celda 7 hasta la A17 se tiene una serie de valores que unos son números y otros son textos. Y de estos datos solo nos piden sumar a los números. Pero esos números sumados deben ser extraídos a la columna B y el resultado de dicha suma debe mostrarse en un mensaje. Así que vamos a ello. En nuestro editor de código vamos a insertar un nuevo módulo y dentro vamos a implementar un procedimiento sub de nombre sumar valores numéricos. Luego declaramos tres variables. La primera de nombre celda del tipo range, quien nos va a permitir recorrer cada valor de la celda A7 hasta la A17. Luego, una segunda variable total del tipo double, que nos permitirá acumular la suma de cada número encontrado. Y una variable 3, que nos va a permitir identificar la celda o fila sobre la cual inician los valores a evaluar. Bien, ahora vamos a referenciar la variable fila a la fila 7, porque justamente los valores que estamos evaluando inician en la fila 7. Y de igual manera decimos que la variable total inicia en 0. Para que cada vez ejecutemos esta macro, los valores acumulados se limpien y nos dé como resultado valores correctos. Bien, observa cómo nos pide recorrer un rango de celdas conocidas y para eso debemos de implementar un ciclo de bucle for each next, porque justamente esta es la estructura que nos permite recorrer rango de celdas. Entonces decimos for each de la variable celda recorra el rango de celdas que va desde la A7 hasta la A17 y cerramos el bucle con next_celda. Lo interesante de esta función isNumeric comienza aquí. Entonces, para validar que verdaderamente sea un número el que se encontró, vamos a validar que solo los valores numéricos pasen a procesar la suma y a extraer a nuevas filas. Entonces decimos, si lo que almacena la variable celda.value es un número, lo mismo a decir, si es igual a true, debe de ejecutar una serie de instrucciones. Y cerramos la condicional if then con end if. Perfecto, entonces, ¿qué va a suceder cuando si realmente es un número? Simplemente que nos sume y se almacene el resultado en la variable total igualada al mismo total más lo que almacena variable celda.value. Ahora debemos de extraer estos valores encontrados y mostrarlos en la columna B. Para eso decimos cells o intersección de lo que almacena la variable fila de la columna 2 de la hoja de Excel.value sea igual a lo que trae almacenado la variable celda.value. Y para que se registre cada valor uno a continuación del otro, decimos que la variable fila sea igual a la misma variable fila pero más 1. Con estas líneas de código hemos validado que solo pasarán a sumarse y a extraerse los valores numéricos gracias a la función isNumeric. Finalmente debe demostrar los resultados o el resultado de la suma en un MSG box donde diga el total es y concatenado con la variable total. De esta manera, si ejecutamos este procedimiento, observa que en la columna B se ha extraído solo los valores numéricos y en el mensaje nos presenta la suma acumulada de todos estos valores de la columna B. Justamente es lo que nos solicitaban realizar en este ejercicio. En el ejercicio 3 nos dicen, programa un procedimiento que recorra el rango de celdas que va desde la A7 hasta la celda A14, donde se identifique si cada valor es numérico y si es así, escriba en la columna B un mensaje personalizado que indique si el contenido de cada celda en la columna A es o no un número. El mensaje debe de especificar el número de fila evaluada, donde el texto debe ser de color azul si el valor es numérico y de un color rojo si no lo es. Bien, nos piden bastantes cosas a evaluar en este ejercicio 3, pero vamos poniendo en contexto para que comprendas mejor. Mira, nos dicen para recorrer desde la celda 7 hasta la fila 14, pero solamente de la columna A donde tenemos números y textos. Pero durante ese recorrido debemos de identificar cuál es número y cuál es un texto. Y eso debemos demostrarlo en la columna B. Además nos dicen que para los números la validación se haga
con una fuente de color azul y para los textos la fuente debe ser un color rojo. Así que vamos al código. Primero insertamos un nuevo módulo, luego insertamos un nuevo procedimiento sub de nombre validar rango y declaramos una variable i del tipo entero que nos servirá para nuestro contador. Luego vamos a implementar simplemente un bucle for. ¿Podemos hacerlo con un bucle for each? Claro que sí. Sí es posible hacerlo, pero en este caso vamos a implementar un ciclo for y lo hacemos de la siguiente manera. For de la variable i igualada a 7, o sea, la variable i va a iniciar a recorrer desde la fila 7 hasta la fila 14. Este es el rango de filas que nos piden evaluar y cerramos el bucle con next i. Posteriormente debemos de validar que los valores sean numéricos y textos. ¿Cómo lo hacemos esto? Es muy sencillo. Simplemente con una condicional if donde decimos si la intersección de la celda i con la columna 1.value es igual a true o verdadero que realice una determinada acción, caso contrario que realice otra acción, y cerramos la condicional con end if. Bien, para limitar o evaluar valores numéricos, implementamos a la función isNumeric a toda esta intersección. De esta manera, en esta primera parte, solo se evaluará a las filas que son numéricas. Por ejemplo, primero nos mencionan que debemos demostrarlos en la columna B. Para eso iniciamos con el objeto cells de la variable i, pero esta vez de la columna 2 o la columna b.value sea igual a un mensaje entre comillas que diga el valor en la celda A entre comillas concatenado con la variable i que trae cargado el número de la fila, y terminamos concatenando con la última frase que es número entre comillas. De esta manera, si el valor es numérico, en la columna B va a decir el valor de la celda tal es numérico, y para cambiar el color de la fuente de la fila, vamos a decir que en la misma celda i de la columna 2 o la columna b.font.color, o sea, color de la fuente, sea igual a la función RGB con los códigos 0, 0, 255 que representa el color azul. Todo esto será ejecutado siempre y cuando el valor de la celda evaluada es un número. En el caso de que no fuera un número, simplemente vamos a duplicar estas dos líneas de código y lo pegamos en esta parte después del else. Y aquí vamos a modificar simplemente a no es numérico y en el color de la fuente vamos a decir que sea rojo. Y el color rojo en el tipo RGB tiene los códigos 255, un 0 y otro 0. De esta manera hemos terminado con lo que nos solicitaban. Por ejemplo, si ejecutamos el procedimiento, observa que en la columna B ya nos muestra los detalles de color azul todos los números y de color rojo solamente aquellos que no son números. Esto es gracias a la validación que nos permite realizar la función isNumeric. Y así podríamos hacer muchos ejercicios con esta función. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, cuando solicitamos algún tipo de ID y queremos evitar errores. Entonces, con la función isNumeric vamos a poder controlar muy fácilmente el valor que se ingresa por el usuario y que solamente estos deben ser en formato numérico. Bien, mis amigos, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Recuerda que en nuestro curso de macro revisamos muchas más funciones de IVA. Son un conglomerado de funciones que usamos al momento de programar, caso que lo hemos agrupado en un solo capítulo de nuestro curso de macros que puedes ingresar desde la descripción de este mismo video. Recuerda comentar y compartir, además de suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas entregas.